Muy buenas tardes, hijos de del grado cuarto. Los saluda muy respetuosamente, muy afectuosamente, su profesor de Ciencias Sociales, Nabonazar Cogolla Ayala. Les presento una formal disculpa porque anteriormente no había podido subir el video. Había tenido algunos inconvenientes técnicos para su realización. La verdad es que había grabado uno, pero la calidad técnica no me gustó. Entonces opté por desecharlo y elaborar uno mejor el día de hoy. Bueno, este video va a resultar un poquito largo porque voy a hacer un recuento de lo que hemos hecho en grado cuarto en Ciencias Sociales hasta el momento presente. Y en los últimos 10 minutos ya retomaré lo que hicimos el 26 de mayo de 2020, que fue el día de hoy, en el grado cuarto Guía de Sociales número 02. Bueno, entonces la guía, grado cuarto, guía número 2, Ciencias Sociales. En la primera sesión, nosotros hicimos una socialización de la portada. En la portada hay una estrofa motivacional que dice: en los tiempos de los griegos se creó la democracia, cual gobierno de los pueblos bajo el signo de la gracia. De allá todos heredamos el sistema general, que hoy en día conservamos como norma nacional. Democráticos seremos, por el bien de lo social. Esto fue hace aproximadamente un mes que empezamos a trabajar la guía en su portada para que de esa manera nos introdujéramos en el tema que empezó a desarrollarse en la guía, que es el tema de la democracia. Listo. Grecia nos ha dejado los principios de la democracia y la ciudadanía. Listo. Es muy importante que las nuevas generaciones de niños y jóvenes colombianos estudiemos a fondo nuestro país para conocer la estructura profunda de nuestra realidad y coadyuvar a mejorarla en el futuro, para que Colombia ocupe el lugar destacado que merece entre las naciones de América y del mundo. Así dice la guía en su portada, y hay unas manitos así, como símbolo de la democracia. Esta guía le pertenece ahí debe colocar su nombre completo y sus apellidos. ¿Listo? En la página número 02 de la guía aparecen los componentes temáticos de la guía. Los componentes: concepto histórico, político de democracia. La democracia en una empresa. Sistema democrático colombiano, constitución política del año 1991, que es la que nos rige actualmente. La democracia representativa y la democracia participativa y la gerencia democrática en una empresa. Y los temas: primero, una noción general de cívica. Segundo, elementos básicos del derecho de los pueblos. Tercero, historia de la democracia en la antigua Grecia. Imagínense lo interesante. Cuarto, la democracia en Colombia, porque Colombia es una democracia representativa, no participativa. Y quinto, los principios democráticos aplicados en el liderazgo empresarial. Nuestra meta de comprensión: identifica y explica su relación con la comunidad estudiantil, con el mundo empresarial y con el entorno que lo rodea, como relaciones fundadas en la participación democrática en un 90%. Ahí están los desempeños, que son los mismos que están en la guía, los podemos mirar. Y hay una estrofa motivacional, otra estrofa motivacional. Todos somos democracia. Democracia se dice justicia, democracia se dice igualdad. Es tener en nuestra sociedad un lugar con derechos ganados, respetar los valores sagrados de esta patria de honrosa heredad. Siempre unidos cual pueblo valiente, la bandera ha de ser la unidad. Marcharemos unidos al frente por Colombia con fe y libertad. No se les olvide, hijos, que nosotros debemos defender esta democracia colombiana, porque es lo que garantiza nuestro pluralismo, nuestra participación, nuestra solidaridad, y que nosotros en nuestro amado país tengamos derechos que sean reconocidos por todos y cada uno de sus integrantes. Las sociedades democráticas son aquellas en las cuales se reconocen los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos sin pretender imponerles a los demás una visión egoísta y ventajosa del reparto de las riquezas y de las oportunidades. Democracia es justicia, democracia es igualdad, democracia es oportunidad, derecho y ley. Vamos a la página 3. Aquí hay una preelección espectacular, profesor. ¿Qué es una preelección? Una preelección es una actividad previa de reconocimiento e indagación. En todas las guías de sociales, los estudiantes encontrarán una pequeña consulta que la adelantan los estudiantes,
La idea es que sus mercedcitas hagan una consulta sobre estas personas. Mire lo que dice acá, la preelección. Consultar en una enciclopedia física o virtual y elaborar un pequeño resumen en tu cuaderno de ciencias sociales de los siguientes personajes históricos que tuvieron que ver con el desarrollo antiguo de la democracia griega y el desarrollo reciente de la democracia colombiana. Hay dos griegos, Solón y Pericles, y hay dos colombianos, Antonio Nariño y Camilo Torres. Bueno, esa es una consulta que nosotros en la clase dimos elementos, dimos unos tips, pero si ustedes quieren ampliar la consulta, bienvenida sea, no tiene absolutamente ningún problema. En el siglo VI a.C. había en la antigua Grecia una pequeña ciudad. Es que Grecia no era el país que es hoy en día, cuya capital es Atenas. No. Grecia en la antigüedad, 600 años antes del nacimiento de Cristo, era un conjunto aproximadamente de 80 ciudades. 80 ciudades en donde cada una tenía su propio sistema de gobierno, tenía su propio ejército, tenía su propia manera y tenía su dios tutelar. Qué interesante, ¿sí? Pero, las 80 ciudades griegas estaban unidas por unos lazos invisibles, hablaban la misma lengua, contaban el tiempo de la misma manera y se respetaban entre sí como si fueran hermanos, pero no eran una unidad política. Esa colcha de retazos de ciudades-estado, habían unas que eran monarquías, habían otras que eran democracias, se llamaba Hélade, era el nombre que ellos se daban a sí mismos. En la ciudad de Atenas, que quizá llegó a ser una de las más importantes, vivió un señor. Ese señor se llamaba Solón, ¿sí? Ya dijimos que hacia el 600 antes de Cristo, ¿listo? Solón era un personaje del pueblo que vive en la ciudad de Atenas, cuando Atenas era gobernada por los descendientes de un antiguo rey que había habido en la ciudad. Ese rey se llamaba Pisístrato. Los hijos de Pisístrato eran los Pisistrátidas y los Pisistrátidas eran los que gobernaban la ciudad. Era algo así como un gobierno de príncipes, ¿ok? Resulta que nace aproximadamente en el 638 y muere aproximadamente en el 558 a.C. Fue un poeta, reformador político, legislador y estadista ateniense. Solón, en cierta oportunidad, vio cómo la clase popular ateniense, el pueblo de Atenas, se rebela contra los Pisistrátidas, contra los descendientes de Pisístrato, y dicen: no queremos que nos gobiernen los Pisistrátidas, los hijos de Pisístrato, no, queremos otra forma de gobierno. Entonces los Pisistrátidas creyeron que una estrategia para calmar al pueblo y para que los dejaran gobernar era que entre ellos nombraran una especie de gobernador, o una especie de primer ministro. Un gobernante que calmara un poco los ánimos, y después los Pisistrátidas retomaban el poder. Así lo hicieron. Y nombraron, dijeron: bueno, ustedes tienen un personaje ateniense más o menos popular, que se es respetado por todos, que es Solón. Vamos a nombrarlo como su gobernante. Los Pisistrátidas se hicieron a un lado. Y fue nombrado arconte rey. Listo, entonces Solón empieza a gobernar la ciudad y empieza a tomar una serie de decisiones, empieza a crear unas instituciones de un invento político, porque él fue el que se inventó la palabra que se llamó democracia. Demo en griego significa pueblo y kratia poder. ¿Okay? Entonces él crea el invento, el invento del Consejo de los 400 personas tomadas de manera directa entre los ciudadanos. Ellos tomaban una serie de medidas. Ellos legislaban sobre la ciudad, gobernaban sobre la ciudad. Oiga, gustó tanto Solón que Solón empezó a empoderarse, y lentamente fue orillando a los Pisistrátidas, y los Pisistrátidas no gobernaron más. Cuando muere Solón, lo reemplaza, él no era heredado, porque el cargo de arconte rey era de elección popular. Eran 10 arcontes que se elegían popularmente, y al que gobernaba por encima de los demás, le daban la primacía. No era rey, no usaba corona, ni era monarquía. Quizá lo que querría decirse con arconte rey era el arconte que gobernaba, ¿ok? Aunque los 10 gobernaban como ministros, pero había uno que gobernaba por encima de los demás, que era el arconte rey. Cuando él muere, sigue Simón, sigue Alcibiades, sigue Temístocles, hasta cuando llegamos a otro caballero que también está en la preelección, que ustedes me van a hacer el favor y me lo van a investigar,
Ese caballero es Pericles. Pericles, ¿quién fue? Él llegó a ser arconterrey después que muere a un poco más de 80, 90 años de haber muerto Solón. Él llega, Pericles, el general Pericles, llega a gobernar la ciudad. Él hizo un gobierno espectacular, la gente lo adoraba, el verbo, la forma como él hablaba era arrolladora. Lo llegaron a llamar Pericles el Olímpico, el parecido a los dioses del Olimpo, ¿sí? Pericles nace en el 495 aproximadamente y muere en el 429 aproximadamente. Al general Pericles le pasó algo muy triste. Había una ciudad griega vecina relativamente cerca de Atenas, que era Esparta. Esparta era la potencia militar del mundo griego, era la ciudad cuartel por excelencia, y cuando Esparta ve que el general Pericles es el arconte rey de la ciudad de Atenas y que empieza a desarrollar la ciudad, que la ciudad está completamente amurallada, la ciudad de Atenas, y que la ciudad de Atenas tiene unos olivos centenarios que los había hecho sembrar Solón, y que de esos olivos vivían, y que además Pericles empieza a embellecer la ciudad, y que además amplía la poderosa flota de barcos que tenía Atenas. Cuando ve todos esos adelantos, la ciudad de Esparta se pone celosa. Entonces Esparta piensa que de pronto Atenas la está rivalizando. Entonces Esparta busca la primera ocasión para una guerra y la encuentra. Son las tres guerras del Peloponeso. En la primera guerra del Peloponeso gana Atenas, porque Atenas tiene una superioridad técnica, naval, sobre la ciudad de Esparta, que Esparta solamente tenía ejército a pie, infantería, no tenía ejército naval como si lo tenía Atenas. Pero en la segunda y la tercera guerra pierde Atenas, gana Esparta porque les cae una extraña viruela, una extraña epidemia que los mata y Pericles muere. Y la ciudad de Atenas es derrotada completamente por Esparta. Y Esparta la convierte en un territorio subsidiado o gobernado más bien por la ciudad de Esparta. Ustedes me van a averiguar quién fue. Él hizo un gobierno, Pericles hizo un gobierno espectacular. Pericles perfecciona el invento de la democracia que lo había creado Solón. Y Pericles perfecciona también la forma como se hace para que las familias de políticos en la ciudad de Atenas logren que es decir, candidaticen a sus hijos para que lleguen a cargos de elección popular. Cualquiera no podía llegar a ser arconte rey. Tenía que cumplir unos requisitos según Pericles. Tenía que saber de la ciudad, tenía que conocer la constitución de la ciudad, tenía que conocer las leyes bien de la ciudad, la forma como la ciudad estaba gobernada, tenía que saber hablar bien ante la asamblea. ¿Okay? Esos fueron algunos datos del general Pericles el Olímpico. Pero ustedes, si quieren, lo amplían. ¿Listo? Otro señor de la preelección es don Antonio Nariño y Álvarez. Don Antonio Nariño y Álvarez no era griego, era colombiano. Antonio Nariño. Antonio Nariño y Álvarez, él se llamaba Antonio Amador José de Nariño y Álvarez del Casal. Nació en Santa Fe de Bogotá, virreinato de la Nueva Granada, el 9 de abril de 1765. Y murió en Villa de Leyva, ¿sí? Boyacá, listo, en tiempos de la Gran Colombia, el 13 de diciembre de 1823. Él no nos independizó en Colombia, pero él está considerado uno de los precursores. ¿Qué es eso de precursor, profesor? Es una persona que si bien no nos independizó del todo, como sí lo logró después Simón Bolívar, pero sí aportó abono de alguna manera al terreno. ¿Y cómo lo hizo? Él cogió un pequeño libro, que quizá es un folleto así como este, es un folleto relativamente pequeño, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa, que creo que tiene entre 13 y 17 pequeños artículos en francés. Él los traduce del francés al castellano, después los imprime en una imprenta que él tenía de su propiedad en la ciudad de Bogotá, y él distribuye entre la población civil ese folleto que molestó muchísimo al virrey de la época. El virrey de la época, cuando se entera que Antonio Nariño estaba esparciendo unas ideas liberales francesas, se pone muy molesto porque esas ideas cuestionaban seriamente la autoridad del rey, que estaba en España, y por ende la autoridad del virrey, que era su representante en Bogotá, y lo cuestionaban seriamente y decían que el pueblo tenía el derecho de elegir a sus gobernantes.
y no tenía por qué aguantarse el gobierno de un monarca que veniera por la tradición y que según la creencia de la época venía eh, eh, decidido por el dedo de Dios. Eso se llama el derecho divino. Entonces, entre los derechos del hombre y el ciudadano está el derecho a la libertad, derecho a la conciencia, derecho a la libertad de trabajo, derecho a la democracia. Por eso lo estamos mencionando acá. Listo, Antonio Nariño y Álvarez, él fue uno de los grandes próceres cundinamarqueses. Él fue el que diseñó la bandera de Cundinamarca, a su cielo amarillo y rojo. Y se cree que también el escudo, donde aparece el águila, que en una pata tiene una espada, símbolo de la libertad y la lucha por ser libre, y en la otra tiene una granada, símbolo de nuestro país, Nueva Granada. Y alrededor dos pedazos de cadena, con una leyenda, gobierno libre e independiente de Cundinamarca. Ustedes me van a averiguar un poquitico más sobre él, si quieren, con los datos que ya les he dado. Y por último, un señor que se llamaba Camilo Torres. Camilo Torres, ¿sí? Camilo Torres también tuvo que ver, también participó en, igual que don Antonio Nariño, perdón, tuvo que ver de alguna manera en los hechos del 20 de julio de 1810. El 20 de julio de 1810, Santa Fe de Bogotá da su grito de independencia. Santa Fe de Bogotá era la capital del nuevo reino de Granada y la capital del nuevo reino de Granada se promulga independiente, ¿sí? Se promulga independiente de España. ¿Y por qué se promulga independiente de España? El 20 de julio de 1810, interesante, se promulga independiente porque es que Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, se había adueñado del gobierno de España. ¿Cómo? Sí, se había adueñado del gobierno de España. Él iba pasando por España con sus tropas. Cuando él se dio cuenta que había ciertas rencillas, ciertas peleas, por decirlo así, aunque no tanto como eso, pero sí había cierta diferencia entre el rey de España en ese momento, que era Carlos IV, y su hijo, que era el príncipe Fernando. El príncipe Fernando que quería que el papá renunciara. Papá, ya no quiero que siga siendo rey ni de España ni de las colonias de América. El rey quiero ser yo. Ya, entrégame la corona. Padre, entrégame la corona. Eso se llama abdicar. ¿Listo? Pero Carlos IV no quería. Carlos IV decía, no, espere usted, ¿qué le pasa? El rey nunca renuncia, el rey nunca abdica, el rey muere rey. Entonces, como no quería renunciar, entonces lo asusta el príncipe Fernando. En la ciudad española de Aranjuez le paga a unas personas para que empiecen a gritar que viva el rey Fernando, abajo el rey Carlos. Entonces Carlos se asusta. Entonces Carlos le entrega la corona a su hijo. Iba pasando con sus tropas por España. Napoleón le cuentan esas cosas y él dijo, no, esa es mi oportunidad. Para hacerme con el gobierno de España, los cita a los dos, a Carlos y a Fernando, a una cena, a una comida a paños y manteles, una comida elegante, que para solucionarle los problemas entre el padre y el hijo, y los apresa, los rodea de soldados y dice, ustedes son mis prisioneros. Y usted, Fernando, me hace los favores y le devuelve la corona a su padre. Y usted, Carlos, me entrega la corona a mí. Entonces, en la ciudad de Bayona, salen al balcón y en una pequeña ceremonia, muy sencilla, Fernando le devuelve la corona al papá, a Carlos, y Carlos se la entrega a Napoleón. Napoleón quedó reinando en España de buenas a primeras. Y nombra a su hermano, José Bonaparte, a quien le gustaba mucho tomar trago, y lo llamaban por eso Pepe Botella. Esas noticias llegaron aquí, pero llegaron tarde, porque lo que les estoy contando fue en 1808. Y aquí llegan 2 años después, en 1810. En esa época, estamos hablando de 1810, las comunicaciones eran muy lentas y tardías, era muy dilatado eso. Mientras aquí llegaron dos comisionados que mandaron de España para decirle a las colonias españolas de América, oiga, mire, el rey está preso, mire, Bonaparte, el emperador francés, que ni siquiera habla español, es el que está mandando a través de su hermano que lo nombró ahí. Esa noticia llega aquí,
a Bogotá llega y el virrey de Bogotá se niega, se llamaba Antonio Ansario Amari Borbón. Antonio Ansario Amari Borbón se niega, dice, eso son mentiras, yo no creo eso. Eso que está pasando en España no lo creo hasta que no me lo diga el que me nombró a mí. ¿Y quién había nombrado al virrey? El Consejo de Indias, que era como una entidad que nombraba en América a los capitanes, a los oidores de audiencia y a los virreyes. Y Colombia era un virreinato, porque había 4 virreinatos españoles en América. Estaba el virreinato del Río de la Plata, que hoy en día es Argentina, el virreinato de la Nueva España, que hoy en día es México, estaba el virreinato de Lima, que hoy en día es Perú, y el virreinato de la Nueva Granada, que hoy en día es nuestro país, Colombia. Entonces el virrey no creía. Entonces al virrey lo asustan, le arman una patraña parecida a la que Fernando le armó a su papá Carlos IV en España para que el papá le entregara la corona. Así. Entonces acá vienen el 20 de julio de 1810 los patriotas que querían entrar a gobernar, querían formar una junta en donde ellos fueran los que gobernaran porque no los habían dejado los españoles. Ellos vieron la posibilidad de entrar a gobernar. Entonces le dijeron al virrey que mire que lo que está pasando, el virrey no creía. Virrey, que tenemos que crear una junta de gobierno. Y la virreina Francisca Villanova le decía, no, Ansario, no quieras eso son exageraciones. Y era joven y bonita la virreina, tenía como 30 años, entonces que el virrey pasaba de los 80. Entonces el virrey era medio sordo, el virrey no quería ni daba su brazo a torcer. Así que los criollos patriotas de la independencia, ahí estaba Camilo Torres, ahí estaba Antonio Nariño, organizaron una trifulca, una pelea, aprovechando que la plaza, lo que hoy en día es la Plaza de Bolívar, la Plaza Mayor de Santa Fe estaba atestada de gente y era día de mercado, no se sabe si era viernes o si era sábado. El caso, ¿y cuál fue la trifulca? Los Morales fueron a la tienda, que hoy en día es la Casa de Florero, del peninsular José González, peninsular quiere decir español, del español José González Llorente, a decirle ni siquiera que les vendiera, que les prestara un florero. Decía, señor José González Llorente, hermosísimo este jarrón de Castilla que usted vende acá. Hoy es muy caro, claro que es muy caro, es traído de Castilla. Y mire, tiene el escudo del rey. Nos lo puede prestar para adornar la mesa del refresco que esta noche le vamos a brindar al comisario regio que viene de España, don Antonio Villavicencio, a contarnos las últimas nuevas del acontecer político que está pasando en España. No, ahí se agarraron, porque José González Llorente no estaba de acuerdo con eso tampoco, era de la línea del virrey. Hasta que el virrey no me diga, hasta que el virrey no nos diga, eso son puras mentiras, pero no eran mentiras, eran verdades, lo que pasa es que no las creían. Entonces el señor José González Llorente se ofendió, cogió el jarrón, dijo, no les presto nada, antes lo rompo, lo tiró al suelo, y se agarraron a pelear, supuestamente que porque José González Llorente dijo además una vulgaridad terrible contra los americanos, dijo MEC en Villavicencio y en todos los americanos. Entonces lo agarró uno de los Morales, esa las arreglamos de hombre a hombre, venga para acá, lo agarró por la solapa, lo sacó a la calle Real del Comercio, lo que viene de la carrera séptima, y se armó la pelotera el 20 de julio. Entonces, uno de los Morales, mientras el uno le pegaba a José González Llorente, el otro fue a la Plaza de Mercado. Oiga, que mire que ese desgraciado del González Llorente dijo que se en Villavicencio y en todos los americanos. La gente cogió palos y piedras, fueron a la casa de José González Llorente, la rodearon y el virrey le contaron. El virrey mandó a unos soldados a que detuvieran a José González Llorente y lo sacaran esposado. Pero no era tanto por sacarlo esposado, era por protegerlo. Porque si el virrey no hubiera hecho eso, a José González Llorente lo hubieran matado la gente. ¿Okay? Esos fueron los sucesos del 20 de julio. Entonces el virrey asustado por toda esa trifulca que se armó por lo de Llorente, entonces autorizó la creación de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno se creó, ahí estaba Sinforoso Mutis, el que era sobrino de José Celestino, ahí estaba Camilo Torres, ahí estaba Antonio Nariño, y hacia la medianoche ellos redactaron el acta de nuestra independencia, por el cual dice el virreinato de la Nueva Granada será independiente de España hasta tanto
mientras ese señor, José Bonaparte, que es puesto por Napoleón Bonaparte, gobierna. Mientras él gobierne, nosotros no somos España. Cuando el rey, que está preso en la ciudad de Bayona, lo libere el monstruo de Bonaparte y regresa a gobernar, ahí volveremos a hacer. Esta independencia no fue tan absoluta. Esta independencia fue condicionada. ¿Condicionada a qué? ¿Seremos España? ¿Volveremos a ser España? Si nos gobierna Fernando VII. Si nos gobierna Bonaparte, no somos España. ¿Ok? Así fue nuestra independencia. Este señor tuvo que ver con eso. ¿Listo, hijos? Bueno. Entonces, de esta manera termina nuestra preelección. ¿Ok? Ok, hijos. Bueno, continuamos con la guía. En la guía, en la página 3, hay un texto. La democracia como sistema de la igualdad social. ¿Sí? Entonces, ahí se recuerda que cuando ingresas al Colegio Empresarial Los Andes, donde nacen los empresarios, eres un empresario desde ese mismo momento. Pero debes tener en cuenta que para ser el mejor empresario del mundo, necesitas comprender cómo funciona tu país. Si miras con atención al presidente de la República de Colombia y te das cuenta de sus funciones, verás que su deber es velar para que nuestro país funcione y progrese paulatinamente y que Colombia es una gran empresa cuyo gerente principal es el presidente. Hijos, ya se van a cumplir 30 minutos de este video, no quiero que quede demasiadamente largo, así que lo voy a seccionar en un segundo video. ¿Listo? En el segundo video, entonces continuamos con la socialización de la página 3 de la guía en adelante, en donde dice demos y cratein. Nos aprecia mucho la buena.